El agradecimiento especial para el doctor Román Castañeda, líder general del proyecto. Por consiguiente, damos la bienvenida al doctor Edgar Díaz, quien nos va a presentar los resultados del componente número 2, Programa de Investigación Epidemiológica Parasitaria en la población ovino-caprina del departamento del Tolima. Buenos días. Vamos a dedicar este primer espacio a hablar de los estudios que se vienen desarrollando dentro del proyecto relacionados con los problemas parasitarios que son muy frecuentes en la especie ovino-caprina a nivel mundial. Para los que no me conocen, mi nombre es Edgar Díaz Rivera, soy profesor del curso de Parasitología y Enfermedades Parasitarias de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad del Tolima, y en este momento pues yo coordino las actividades que se desarrollan dentro de este componente de epidemiología parasitaria del proyecto. No podemos empezar a hablar de la parte epidemiológica sin saber cuál es el problema pues, principal que nosotros pretendemos trabajar o buscarle soluciones dada su alta prevalencia, su alta presencia. Y vemos ahí en la imagen un animal que muy frecuente vemos en las explotaciones. En todas las explotaciones encontramos animales que en algún momento van a presentar esa condición que vemos en la imagen. Animales flacos, débiles, como se dice comúnmente, barrigones, peludos. Y son animales que están mostrando un problema que puede ser de cualquier tipo, infeccioso, parasitario, nutricional, pero que por las experiencias que hay en nuestra región, en nuestro país, muy frecuentemente en la especie ovino-caprina, esos animales están afectados por una alta incidencia de parásitos internos, gusanos. Y esos parásitos internos pues van a generar una serie de problemas en el animal, que van a desencadenar esas tres situaciones que vemos ahí en la imagen en la parte superior. Inicialmente lo primero que vamos a observar es una disminución o una alteración en la producción de esos individuos, ya sea en la ganancia de peso o si son animales de leche, por ejemplo en las cabras, normalmente puede bajarse esa producción de leche. Algo bastante grave tiene que ver también con el aumento de la morbilidad de los animales enfermos. Empezamos a observar una gran cantidad de animales dentro del rebaño que se encuentran en estas condiciones y que si no se hace un manejo adecuado pueden llevar también a que se presente una alta mortalidad, que se mueran muchos de esos animales. Y también algo que tiene que ver ya con la persistencia en la producción, y eso que tiene que ver con la capacidad reproductiva. Esos animales que están en estas condiciones pues no van a poder desarrollar toda su capacidad para generar unos individuos, unos hijos que vayan a mostrar todas las condiciones productivas que ellos tienen. Entonces, esos parásitos internos en el animal no van a generar esas situaciones, pero no solamente el animal directamente va a sufrir afectaciones, también cuando empezamos a desarrollar alternativas de manejo, alternativas para controlar, para disminuir la presencia de esos parásitos, pues también se van a generar problemas. Y vemos allí algunos de ellos. El primero son los costos de los antiparasitarios y de las drogas en general, de los fármacos que se utilizan para tratar estas enfermedades. Todos sabemos que un antiparasitario cualquiera hoy en día no lo consigue uno por menos de 50, 60, 70 mil pesos, y eso depende de las casas productoras. Entre más reconocimiento tenga la casa, el laboratorio fabricante, pues más costosos van a ser esos insumos. Y esos costos, el costo de tratar un animal en estas condiciones, pues va a empezar a ser elevado. Esa presencia de los parásitos pues también va a llevar a una baja utilización en las praderas. Vamos a empezar a tener
una pérdida generada por el no uso de los potreros, de los morrales que están disponibles. Animales cuando están demasiado débiles, normalmente lo que se hace es dejarlos en los corrales, ¿cierto? En los establos, para tenerlos cerca y hacerle un seguimiento, y hacerle un cuidado más detallado. Eso lleva a que muy posiblemente no podamos o no se lleven al campo el número de animales necesarios para que esos potreros y esas pasturas pues sean consumidos y se consiga una buena rentabilidad de la explotación. Un problema bastante sentido hoy en día a nivel mundial, el desarrollo de resistencia hacia los compuestos antiparasitarios, hacia los vermífugos. Este es un problema que se encuentra no solo a nivel de los ovinos, a nivel de los antihelmínticos, a nivel de los animales, sino que es un problema también que lo hemos leído, lo escuchamos en las noticias, es un problema también que nos afecta a los humanos, la resistencia de los fármacos, ya sea por el uso intensivo, por el uso muy frecuente de ellos o por el mal uso que se hace. En el caso nuestro, en el caso de los humanos, cada nada escuchamos que no nos automediquemos, que por una gripa no vayamos a comprar un antibiótico a la droguería, el famoso matrimonio que le venden a uno en la droguería. ¿Por qué? Porque allí va un antibiótico y si ese antibiótico en ese momento no es necesario, lo que está llevando es a que esos agentes, esas bacterias que están allí generen resistencia hacia ese antibiótico. Lo mismo sucede con los antiparasitarios, con los vermífugos. Si no se hace un uso adecuado de ellos, si no se aplican, no se usan bajo las dosificaciones adecuadas, o se hace un uso demasiado intensivo de ellos, esos problemas de resistencia se van a manifestar. De eso vamos a hablar un poquito ya más en detalle más adelante. Entonces, ese es otro problema que se genera por la presencia de todos esos parásitos en los animales. Y hay otra situación que tiene que ver con la trazabilidad y está relacionado con la posibilidad que hay de algunos de estos fármacos, que tienen algunos de estos fármacos, de dejar residuos en los subproductos de los animales y posteriormente a ser consumidos por los humanos, pues pueden llegar a generar algún problema. Pueden quedar residuos ya sea en la musculatura del animal o en los productos como la leche, y eso puede llegar a generar algún problema también a nivel de consumo en la parte de los humanos. Entonces, como vemos, todas esas situaciones engloban la problemática que nos llevó dentro del proyecto a trabajar esta parte. Sobre todo también porque, como lo decía el doctor Román hace un momento, hace 3 años cuando se estructuró este proyecto, que hicimos reuniones con hicimos varias reuniones con muchos de los productores ovinocaprinos del departamento, uno de los problemas sanitarios que fue priorizado fue el de los parásitos, problema parasitario. Entonces, esa situación, la selección de ese problema junto con ustedes, así como eso, que ya observando directamente en campo, pues fue lo que nos llevó a desarrollar los estudios epidemiológicos que vamos a mostrar a continuación. Entonces tenemos una primera actividad que se desarrolló dentro del proyecto, que fue un estudio epidemiológico transversal. ¿Eso qué es? Básicamente lo que queríamos era saber en el momento qué parásitos, qué agentes endoparasitarios son los que están afectando a la población de ovinos y caprinos del departamento. ¿Por qué razón? Porque es que en el Tolima estudios de este tipo no se hacían hace muchos años. El último estudio que hemos encontrado nosotros data por allá de la década de los 80, hace ya 30 años más o menos. Y no se han vuelto a hacer estudios de ese tipo aquí en el departamento, y eso es importantísimo saber uno qué parásitos son los que afectan a los animales. Como dicen, cuando uno va a combatir, cuando va a la guerra, usted debe conocer cuál es el enemigo. Hay que saber qué es lo que vamos a combatir, y nosotros no lo sabíamos. Teníamos información de lo que han hecho trabajo en otras partes, en otros departamentos de Colombia, en otras regiones, en Antioquia, en los llanos, en la costa, en otros países, pero en el Tolima no había nada reciente. Entonces, en razón a eso desarrollamos este estudio. Lo primero que hubo que hacer fue diseñar el estudio como tal, en otras palabras, determinar en qué áreas del departamento íbamos a desarrollar el trabajo y qué tan grande tenía que ser la muestra de productores, de fincas, de animales que deberíamos trabajar para que
tuviéramos una radiografía, más que una radiografía, una fotografía de lo que estaba sucediendo en este momento con lo que está sucediendo en este momento con los parásitos. Entonces, a través de estudios de análisis estadístico se determinó este tamaño de población. Bueno, dentro del proyecto, me olvidaba mencionar, se determinó un área de trabajo para todo el proyecto constituida por 20 municipios, los 20 municipios donde se encuentra la mayor población de ovinos y caprinos del departamento, y lo ven ustedes ahí en esa lista. Eso fue determinado durante la estructuración del proyecto. 20 municipios. Entonces, con base en esos municipios, determinamos, y con base en la población de ovinos y de caprinos del Tolima, que según las diferentes datos, las diferentes bases de datos que manejan el ICA, el Comité de Ganaderos, el Ministerio de Agricultura, hicimos una conjugación de esa información y nos dio una población aproximada de unos 52.000, 53.000 ejemplares ovinocaprinos en el departamento. Con base en esa población hicimos esa distribución que ven ustedes en este cuadro. Se determinó trabajar con 60 predios en los cuales se iba a hacer el muestreo, hacer el trabajo de prevalencia, y en esos 60 predios determinamos trabajar con 480 animales. Estadísticamente la muestra nos dio que no debería ser superior a 370 animales, pero por conveniencia, porque durante el desarrollo de los trabajos a veces hay algunos inconvenientes, decidimos aumentar un poco esa muestra, entonces lo aumentamos de 370 a 480 animales. Entonces, ese estudio estadístico nos dio para eso, muestrear 480 ovinos y caprinos en 60 predios repartidos en esos 20 municipios. En ese estudio, ¿qué fue lo que hicimos? Básicamente llegar a cada finca, tomar una muestra de materia fecal directamente del recto del animal, tomar una muestra de sangre, porque también pretendimos hacer una determinación de la presencia de hemoparásitos en los ovinos, y al momento de hacer esos muestreos, pues revisar si esos animales presentaban en ese momento parásitos externos, garrapatas, pulgas, piojos. Hablo de las pulgas porque últimamente, en los últimos 5 años, han habido reportes ya de infestaciones por pulgas en los animales, en los ovinos. Hay explotaciones ovinas en las cuales las pulgas son un problema. Aquí en el Tolima todavía no hay reportes, pero en la zona cálida de Cundinamarca hay ciertos municipios donde ya las pulgas están afectando a las ovejas. Es algo que ya hay que tener en la mira. Entonces, ¿cómo? Entonces, en cada finca, eso es lo que hicimos, esa era la toma de muestras. Y a la par de tomar esa muestra, pues se hace una pequeña encuesta sobre el manejo que cada uno de ustedes estaba dando al problema parasitario en sus explotaciones. Si vermifugaban o no, qué tipo de vermífugos, cada cuánto, si había rotación de potreros, información con relación a cada uno de los animales. Y eso entonces nos dio los siguientes resultados. Bueno, a partir de los 60 predios, entonces distribuyéndolos de acuerdo a la clasificación que se tiene en el proyecto de los productores o de las explotaciones de tipo de subsistencia, explotaciones de tipo familiar y explotaciones de tipo empresarial, pues encontramos esta distribución de los 60 predios en total. 30 de ellos pertenecen a unas explotaciones de subsistencia. Son explotaciones muy pequeñas, donde normalmente la mayoría de los ejemplares son destinados al autoconsumo, o muy pocos animales de ellos a la venta, pero son rebaños de menos de 10 animales. Entonces, la mitad de los predios que muestramos pertenecían a ese tipo de explotación. 26 pertenecen al tipo familiar. Son fincas, predios en los cuales se tiene un mayor número de estos rumiantes. Hablamos de 20, de 30 ovinos, caprinos. Ya se les da un manejo un poco más técnico a estos animales. La producción, ya muchos de estos animales son para la venta. Y 4 predios de los que seleccionamos pertenecían al tipo empresarial. Son predios en los cuales ya encontrábamos más de 50, 60, 70 ejemplares, y su producción estaba destinada específicamente a la comercialización, ya sea la leche, los quesos o la carne de estos animales. Entonces, esa fue la distribución: 30 explotaciones de subsistencia, 26 tipo familiar y 4 empresarial. Aquí vemos la distribución por zona geográfica. Entonces,
Vemos acá cómo abarcamos desde el norte del Tolima hasta la zona sur. Hay que aclarar que, pues, y ustedes lo saben, que estos municipios están ubicados en el Valle Cálido, ¿no? El Valle Cálido de Magdalena. Entonces, todas estas explotaciones están ubicadas por debajo de los 1000 metros de altura sobre el nivel del mar, temperaturas promedio de 28, 30 grados normalmente, ¿no? Que sabemos que en los veranos, en algunas de las zonas, las temperaturas pueden llegar a ser hasta de 40 grados o más, por ahí las zonas de Coyhaique, Matagalpa, el sur del Tolima. Esa fue la distribución de los predios para el estudio. Y aquí ya vemos algunos resultados a partir de la encuesta, de las preguntas que se hacían en finca con relación a los animales, el tipo de animales. Dentro del estudio, como vemos allí, trabajamos con el 90% de los animales pertenecientes a los ovinos, a la especie ovina, y un 10% aproximadamente a los caprinos, que esa es la distribución real de esos 53.000 ejemplares que mencionábamos en el departamento. Según todas esas encuestas, esos censos que tienen, que les decía el ICA, el Comité de Ganaderos, más o menos se habla de unos 46.000, 47.000 ejemplares ovinos y unos 5 o 6.000 ejemplares caprinos, que es la relación que encontramos en las fincas. Entonces, 90% ovinos, 10% de caprinos. En cuanto a razas, vemos cómo ustedes reportan 7 razas y algunos cruces, mestizajes y cruces de algunas de esta raza. Pero en conclusión vemos como la mayoría de los animales pertenecen a los camuros. Y en segundo lugar encontramos la raza Catadín y la raza Peligüey como las razas más preponderantes dentro de los ovinos, pero vuelvo y repito, la de mayor frecuencia de presentación es la raza camuna. Dentro de los caprinos, pues vemos aquí la imagen de ellos. Y dentro de los caprinos, la especie más reportada fue la raza alpina. 55% de los animales que se muestrearon pertenecían a esa raza, con la presencia ya en un menor porcentaje de algunas otras, la mancha, sage, anglo-lumbianos. En cuanto a género, vemos que hubo una distribución cercana al 60-40%, 60% de hembras, 40% de machos. Las edades, animales menores de un año, prácticamente la mitad de los que muestramos pues eran animales jóvenes. Normalmente los animales jóvenes son los que presentan más altos niveles de parasitismo, son los más afectados por este problema. Animales de 1 a 5 años, aproximadamente un 46%, y animales de más de 5 años, un 4%. Esa fue la distribución etaria, la distribución por edades de los animales que se trabajaron. Y aquí una situación de manejo que tiene bastante relevancia en la presentación de parasitismo, la rotación de potreros. Encontramos que el 60%, no, de 16 a 80. Ya me puse las gafas. 81% de los productores no hace rotación de potreros. Situación bastante complicada desde todo punto de vista, tanto nutricional como sanitaria como reproductiva. Esa no rotación de potreros afecta grandemente lo que tiene que ver la producción y afecta la parte sanitaria. Y es tan así que al hacer ya el análisis de los resultados que obtuvimos, encontramos que esta rotación de potreros tiene una alta incidencia en la presentación de parasitismo. El hecho de no rotar, de tener los animales siempre en el mismo potrero, o a lo sumo en 2. Hoy los tenemos aquí, mañana los pasamos allí y después vuelven acá. Esa situación lleva a que es una de las que lleva a que haya un alto parasitismo. Y es algo que dentro del proyecto vamos a empezar a trabajar porque es necesario que los productores empiecen a hacer un manejo adecuado de sus potreros, de sus pasturas, a fin de que eso ayude a disminuir los problemas de parasitismo. 80% no genera rotación de potreros. 80% es decir, de 60 predios que muestreamos, 48 predios no se hace rotación.
vuelvo y repito, muy relacionado con los problemas parasitarios. Tampoco no están caracterizados los potreros, no están divididos. Exactamente, eso hace parte de ese problema. La intención de la que no se está haciendo. Exactamente, es por eso. Pueden haber muy grandes áreas, Sí. pero si no están repartidas, divididas, eso es un solo potrero y allí van a estar los animales todos los días, en el mismo sitio. Con relación a las vermifugaciones, el uso de antihelmínticos, de vermífugos. Esto fue lo que encontramos en la encuesta como tal. El 38% de los productores no vermifugan, no se aplican vermífugos. Eso hay que manejarlo o hay que mirarlo con cierto cuidado, porque el no usar antihelmíntico es benéfico, pero también genera muchos problemas. Algunos dirán, ¿cómo así que eso es benéfico? El no uso de antihelmínticos en algunos momentos puede ser adecuado porque eso reduce la presión que se ejerce sobre los parásitos para que ellos desarrollen resistencia hacia esos compuestos. Entonces ya en un manejo técnico, esa es una de las herramientas que tiene el profesional, el veterinario, para manejar problemas de resistencia hacia los antihelmínticos. Pero en general, el 40% de las explotaciones no vermifugan y eso pues puede llegar a generar algunos problemas. Pero es por la informalidad de la... ¿Cómo? ¿Es por la informalidad porque se trabaja la actividad? ¿O? Es posible, o sea, ahí ya toca entrar a mirar otras situaciones que pueden llevar a que el productor no esté vermifugando. Puede ser de pronto una parte de esa la informalidad. En algunas explotaciones de pronto, cuando los productores de pronto tienen otra actividad, cultivan arroz o tienen ganado, eso puede llevar a que las explotaciones ovinas en su momento pasen a ser como una actividad de segundo plano y de pronto no se le da la importancia del caso. Entonces todas esas situaciones hay que manejarlas. Entonces el 38% no vermifuga y el resto, el 62% de los productores sí vermifuga, y vemos aquí lo que se usa. Un 17% fenbendazol resultó ser el más usado. En segundo lugar el levamisol, 14%, ivermectina en un mismo nivel, 14%, albendazol, redondeando aquí 9%, y en algunas explotaciones utilizan varios compuestos a la vez a través de diferentes mecanismos. Una es que cuando van a vermifugar a unos animales los vermifugan con un compuesto y a otros con otro, o hacen rotaciones muy seguidas, vermifugan hoy con un compuesto y en la próxima vermifugación de una vez cambian a otro y hacen rotaciones muy seguidas, que eso también es malo. Entonces, todo ese tipo de situaciones encontramos dentro de los procesos de vermifugación. Sin embargo, hay una situación muy simpática. Cuando le hace uno el análisis estadístico para mirar si hay correlación entre el hecho de vermifugar y no vermifugar y los problemas de parasitismo, las cargas parasitarias en los animales, estadísticamente encontramos que no había correlación. Es decir, que el hecho de vermifugar o no vermifugar no incidía directamente sobre la presencia de parásitos o no en la finca. Algo que no nos esperábamos, ¿cierto? Porque uno dice, si no vermifugan, el parasitismo tiene que ser mucho más alto. Entonces ya ahí empiezan a surgir inquietudes que hay que empezar a manejar y a buscarle respuesta, pero hay que tener eso en la mano. Estadísticamente no hubo correlación entre vermifugar o no vermifugar y la presencia de parásitos. En cuanto a las frecuencias de vermifugación, en los que vermifugan, el 62% de los productores que sí usan vermífugos, la mayor parte de ellos, 43%, vermifugan cada 3 meses. En segundo lugar están los que vermifugan cada 6 meses, el 29%. Un 17% vermifuga cada 4 meses, maneja otros intervalos. Esos otros intervalos pueden ser cada 5 meses, en algunas explotaciones reportaron cada año, otros reportan cada 9 meses, pero son unos pocos
unos pocos predios y por eso los agrupamos como otros intervalos, que es el 17%. Y un pequeño porcentaje, un 11% vermifuga cada 4 meses. Es decir, no hay una regla, llamémosla así, muy establecida para la vermifugación, y eso es lógico, porque como vamos a ver más adelante, las vermifugaciones dependen de muchas condiciones que hay que mirar en el animal para saber si es necesario o no vermifugar. Pero dentro del estudio lo que encontramos fue esto: la mayor cantidad de productores vermifuga cada 3 meses. Y aquí ya empezamos a observar los resultados. Con base en esos muestreos coprológicos que se hicieron, en la toma de muestras de materia fecal, encontramos que a nivel de predios, de los 60 predios, el 97% de los predios, en el 97% de los predios, los animales estaban parasitados, presentaban parásitos internos. Ese 97% que nos quiere decir, de los 60 predios, solamente hubo 2 predios en los que al momento de hacer el muestreo no se encontraron parásitos internos. El resto, 58 predios de los 60, en todos ellos hubo parásitos internos. El mitos, como lo llamamos, o como se llaman técnicamente, ya fueran tenias, ya fueran nemátodos o ya fueran tremátodos. Si hablamos de protozoarios, la Eimeria, la coccidia, estuvo presente en todos los predios, en el 100% de los predios hubo coccidia. Y si hablamos de hemoparásitos como tal no se encontró sino anaplasma. Al hacer el análisis de sangre, recuerden que tomábamos una muestra de sangre de cada uno de esos animales. El 27% de los animales presentó anaplasma. No encontramos ningún otro tipo de hemoparásito. Eso a nivel de predio, mirándolo como predio. Ya mirando los animales, los 400, finalmente muestreamos 470 animales. De los 470 animales, el 93% presentó parásitos internos. Eso nos representa aproximadamente como 420 animales. Presentó el mintos, tenias, o gusanos, nemátodos o tremátodos. Ese resultado, esa alta presencia a nivel de predio y alta presencia a nivel animal de parásitos internos, pues es lo que nos fundamenta el hecho de que dijéramos hace un momento que las vermifugaciones no tenían incidencia en el parasitismo, porque es que prácticamente casi todos los animales presentaron parásitos, mostrando que las vermifugaciones pues realmente no están teniendo incidencia en eso. Y eso ya lo lleva a pensar, bueno, pero si están vermifugando la mitad de los productores, ¿por qué se presenta el parasitismo tan alto? ¿Qué puede estar sucediendo? Ahí cuando se toma la cantidad de que está con parásitos, dice que tiene alta cantidad o simplemente con que tenga una cantidad ahorita se tomaba en ese punto. Con que tuviera una cantidad baja. Porque pues ahí también digamos que, no, o pues lo que me explicaban a mirar, que pues, necesariamente pues un animal tendría que tener parásitos, pero en poca cantidad. Entonces si tiene poca cantidad puede que el desparasitante sí esté haciendo un efecto desde que no se tenga elevado, entonces no se tendría que, digamos que no es tan crítico como se puede ver ahí en el momento. Ahí. Ya ahorita más adelante vamos a tocar un poquito la parte que usted está mencionando que es importantísima. Aquí simplemente mostramos el nivel de parasitismo, si el animal tenía o no tenía parásitos, en alta o en baja carga, pero los tenía. Ya ahorita más adelante tocamos el punto que usted acaba de mencionar. Una pregunta, ¿en el caso del anaplasma es incidencia directa de la garrapata o...? No, el anaplasma es una bacteria, específicamente el anaplasma no es un parásito. Tradicionalmente uno se habla del anaplasma como un parásito, pero no lo es, un hemoparásito, es una bacteria. Ese anaplasma puede ser transmitido por las moscas hematófagas, puede ser transmitido a través de las agujas, cuando se aplican fármacos inyectables, que muchas veces la transmisión principal es esa, a través de las agujas es donde se transmite. ¿Y lo de Monchus en qué familia de...? Ya vamos a llegar más adelante vamos a hablar de eso. Vamos a ir poco a poco.
Entonces, eso con relación a los helmintos. A nivel de los animales, hablando de Ineria, de Coccidia, encontramos Coccidia en el 96% de los animales. Más o menos de los 470 animales mostrados, 460 presentaron Coccidia. Esto no es raro. Ya se sabe a nivel técnico que en los ovinos y los caprinos es normal la presencia de Ineria, de Coccidia. El problema se empieza a generar es cuando esa Coccidia empieza a aumentar sus cargas en el animal. Pero por norma, normalmente, en estos animales hay presencia de Coccidia. Es un habitante normal del tracto digestivo. Y a nivel animal, solamente cerca del 6% de los animales presentaron anaplasmosis. Porcentaje muy bajo, que está en concordancia con los resultados que se encuentran normalmente en los estudios aquí en Colombia. La distribución por especie animal, ovinos y caprinos. Vemos que es una distribución similar, ¿no? Tanto para helmintos, como para Coccidia, como para anaplasma. Vemos que, según estas columnas, vemos que los porcentajes fueron similares, o sea que no hay una diferencia entre especies. Es la misma afectación, tanto del ovino como del caprino. Aquí viene la pregunta que me estaban haciendo hace un momento. ¿Cuál es la distribución por especies? Por especies en esos helmintos, estos parásitos gastrointestinales. Encontramos con mayor preponderancia estos tres tipos de parásitos o especies. Un nematodo que es la Cooperia, que fue el que presentó un nivel más alto, el 91.5%. El Hemoncus, 86,6%. Y el Trichostrongylus, 66,4%. Estos tres son los que tienen mayor incidencia en todas las explotaciones. Los tres pertenecen a la familia Trichostrongylide, son los que se conocen como Trichostrongylidus, que me hacían ahorita la pregunta. En estos tres, las cargas que normalmente se acepta que no generan problemas en los animales son cargas por debajo de los 200, 300 huevos por gramo. Entonces, animales que tengan presencia de estos parásitos, de esos tres géneros, con cargas por debajo de 200, 300 huevos por gramo, normalmente no van a presentar una afectación física notoria. Pero cuando esas cargas están por encima de 500, 600, 700 huevos por gramo, como encontramos en muchos de los animales, es increíble, pero muchos animales al hacer los análisis de laboratorio se encontraban cargas de 10, de 15.000 huevos por gramo, que eso es altísimo. Ese tipo de cargas, directamente ya el animal va a manifestar afectación física, enfermedad como tal, con estos tres géneros. Pero también hay presencia de otros parásitos. Strongyloides, un parásito que puede generar problemas respiratorios, digestivos y respiratorios, pero en una cantidad más baja, del 9%. Trichudis, otro nematodo intestinal, 17%. Moniesia, hablan frecuentemente de la moniesia, una tenia, esa tenia de los ovinos. Mírenla en un nivel muy bajito, 8%. Y uno va a fincas, y hay fincas donde exclusivamente hace vermifuga para controlar moniesia, cuando la moniesia no es un problema grave. Primero, porque su presencia, su prevalencia es muy bajita. Segundo, porque la moniesia, desde que no tenga unas cargas muy altas del animal, ella sola, al cabo de 3 o 4 meses, desaparece del animal si no se hace ningún tratamiento. Es autolimitante. Entonces, esa es otra cosa que surge acá, el llamado. No se preocupen tanto por la moniesia, que moniesia hay en muy baja cantidad y fuera de eso en muy bajas cargas en los animales, no les genera mayor afectación, no es necesario vermifugar o aplicar vermífugos para tratar moniesia tan frecuentemente. Vuelvo y repito, al cabo de 4 o 5 meses de que el animal tiene moniesia, si no se vuelve a reinfestar, si no vuelve a consumir huevos de moniesia, él acaba o elimina esos individuos. Y encontramos otros nematodos, Esophagostomus, Punostomum, en menor proporción, unas proporciones muy bajas, 7%. Fasciolas, tremátodos. Vemos aquí el porcentaje, bajísimo, 1.5%. En tremátodos encontramos la fasciola y encontramos otros
trematos que afectan, que se encuentran en el rumen de los ovinos, parecen como unas alberjitas, pero en muy baja proporción. Entonces, por trematos en la zona cálida del Tolima, en el valle cálido del Alto Magdalena, en el Tolima no es necesario preocuparse, porque son muy bajas las prevalencias y en los animales que en este estudio salieron parasitados, las cargas fueron supremamente bajas. Entonces, eso es lo que encontramos con los trematos. Esa es la distribución, eso es lo que hay, esto es lo que buscábamos con este estudio principalmente, saber qué es lo que hay, qué es lo que hay que combatir. Y aquí está resaltado, estos son los tres importantes, los trichostrongílidos. Dentro de esos tres, al que hay que ponerle una mayor cuidado es al Hemoncus. ¿Por qué razón? El Hemoncus es demasiado patógeno, es un hemato, es un bichito que es hematófago, él consume bastante sangre, le roba bastante sangre al animal. Y por esa razón, el hecho de que él esté presente en un animal en altas cargas muy rápidamente puede llevar a que primero este baje su producción y en segundo lugar, si no se hace nada, los animales pueden morir por una hemocosis. Entonces es importante tener en cuenta esa situación. Entonces estos tres son los que hay que ponerle cuidado y son los que hay que buscar controlar. Entonces aquí rápidamente hablamos de Hemoncus, de Cooperia, de trichostrongílidos. Pero ¿cómo se desarrollan ellos en la finca, en el animal? ¿Cuál es el ciclo biológico? Entonces, el Hemoncus, el trichostrongílido, la Cooperia, los encontramos aquí en el tracto digestivo de los animales, de la oveja, de la cabra. Ahí encontramos los adultos. Los huevos salen con la materia fecal. Y en la materia fecal viene la eclosión y de ese huevo sale una larvita muy pequeñita, que al cabo de 8 días de haber sido expulsado ese huevo con la materia fecal, tenemos ya la larva infestante, la larva infectiva, la larva que si es consumida por el animal le va a desarrollar el adulto. Entonces esa larva, que nosotros la llamamos larva 3, cuando está lista, maduró aquí en la materia fecal, ella busca la pastura, busca las hojas de los pastos. Y allí en las hojas de los pastos, ella se va a subir aquí al ápice de las hojas de los pastos y se va a ubicar en las gotas de rocío, sobre todo en las mañanas va a encontrar uno muy frecuente esa larva. Aquí la vemos, estas lineecitas blancas que vemos acá. Esto es una gota de agua en una hoja, y aquí también. Estas lineecitas blancas que vemos acá son estas larvas esperando a ser consumidas por el animal. Como esas larvas aquí están expuestas al medio ambiente, al sol, a la radiación, a los rayos ultravioleta, a la temperatura, a los rayos ultravioleta y cuando es invierno a las grandes cantidades de agua, esas condiciones pueden afectarla. Ahí es donde juega la rotación de potreros. Si en un potrero, donde estas larvitas están aquí esperando ser consumidas por el animal, no, a ese potrero, digamos, no se le da un periodo de descanso adecuado, todos los días hay animales en la pradera, pues esos animales todos los días están consumiendo estas larvas que están listas para continuar con el ciclo biológico, y ahí es donde se mantiene el parasitismo. Pero si nosotros le damos una rotación adecuada a los potreros, donde les demos un descanso mínimo 30, 40, 45 días, eso depende de la especie de pasto, como ustedes saben, ese descanso, el periodo de descanso, va a llevar a que una gran cantidad de estas larvas que están aquí en el ambiente, en las hojas de los pastos, se mueran. Y pues eso puede ayudar a disminuir las cargas parasitarias. Sin embargo, la cosa no es tan sencilla. Las larvas de estos tres, de esta especie, de Hemoncus, Certagia, Cooperia, trichostrongílidos, tienen una condición muy particular que les ayuda a sobrevivir en el ambiente, que se llama la hipobiosis. ¿Y qué es? Cuando hay periodos demasiado extremos climáticos, por ejemplo esos veranos intensos que hicieron aquí en el Tolima este año, que hablamos hace un momento de temperaturas de 40, 45 grados, esas condiciones extremas llevan a que estas larvas entren en una situación como de, llamémosla de hibernación, la que todos conocemos de los osos, que los osos en invierno, ellos van y se encierran en sus cuevas y bajan todos sus procesos fisiológicos a fin de pasar el invierno durmiendo. Las larvas hacen lo mismo. Eso se llama hipobiosis. Pero lo hacen dentro del
del hospedero o...? Lo pueden hacer en el animal y lo pueden hacer en el ambiente. Tienen esa particularidad. Yo le recuerdo que cuando hay verano largo los animales no se enferman, no les pasa nada, Apenas cambia, se reactivan estas larvas y son mucho más patógenas porque como llevan mucho tiempo sin alimentarse, ahí van a generarle unos problemas mucho más marcados al animal. Entonces, por eso les decía, la situación no es tan fácil también de decir, vamos a hacer rotación de potreros. O sea, hay que hacerlo, pero también hay que conocer qué es esta situación de la hipobiosis, porque eso también va a afectar los niveles de parasitismo. Listo. Bueno, eso era en cuanto a la prevalencia, esos son los resultados, eso es lo que obtuvimos del estudio. Ya vimos los niveles de parasitismo, vimos los tipos de parásitos más frecuentes, vimos los porcentajes de vermifugación que no son muy altos, vimos los porcentajes de rotación de potreros que no son altos, son bajísimos, y dijimos que tienen una incidencia alta del parasitismo. Una pregunta un poco al anterior. ¿El medio óptimo para ellas es ácido o es básico o es neutro? ¿En el suelo? En el rumen y en el suelo. Normalmente estas larvas, cuando son consumidas por el animal, estas larvas aquí, cuando están listas para ser consumidas, ellas están cubiertas de una cutícula, de una segunda cutícula, una segunda capa, que las protege del paso aquí por el tracto gastrointestinal. Y por ejemplo, en el caso de los nematos que son de ubicación en el estómago, en el rumen, en el abomazo, perdón, como es el Hemoncus, esa cutícula del Hemoncus tiene ciertos componentes que la protegen de los ácidos estomacales. Eso depende de si el parásito es estomacal o es intestinal, para esa resistencia hacia esos ácidos. Bueno, ya dejamos, no sé si tienen alguna pregunta sobre la parte de prevalencia, de presencia de los parásitos, que era la fotografía que necesitábamos saber en este estudio. No la teníamos y ya la tenemos. ¿Se puede fumigar los potreros? Bueno, ahorita más adelante hablamos de esa parte de manejo. Doctor, Sí se puede, pero hay que verlo por ciertas... lo de la tal hipobiosis, Sí, señora. ¿eso se puede controlar? No. Eso es algo innato de las especies parasitarias. La hipobiosis como tal no se le puede llevar a que el parásito la desarrolle. No digo, en los potreros, Eso ya va con el manejo. Lo que pasa es que cuando se presenta el problema de hipobiosis es una situación complicada. Olvidaba decir eso, porque estas larvas en hipobiosis pueden durar hasta 4 meses. Entonces, ahí ya es donde la rotación de potreros pues no va a servir, ¿cierto? Porque nadie va a dejar un potrero desocupado 4 meses a fin de que esas larvas desaparezcan. Pero dentro del animal sí se puede controlar. En el animal sí ya puede uno llegar a tener unos manejos, pero la mayoría de las larvas hipobióticas las consume el animal del forraje. Entonces, ahí es donde la situación es más complicada. Entonces, ¿ahí cómo se controla? ¿Con medicamentos? Ahí viene una serie de prácticas en donde toca manejar medicamentos, toca manejar actividades de manejo con otras sustancias que no sean los medicamentos a fin de manejar esas larvas hipobióticas, darle mayor resistencia al animal para que él resista esas larvas cuando se reactivan. O sea, ahí hay unos manejos que pues el técnico, el profesional debe empezar a hacer para manejar esas larvas hipobióticas. Pero es una situación que todos es necesario que la conozcan, porque muchas veces sucede eso, ¿no? Que se está haciendo un manejo para disminuir las cargas parasitarias, pero resulta que no se ve resultado, y muchas veces es debido a esa situación de la hipobiosis. Bueno, tenemos una segunda actividad que es un estudio epidemiológico longitudinal. Ya sabemos cuáles son los parásitos más frecuentes. Ahora lo que queremos saber es, en un periodo de tiempo, si esos parásitos se mantienen en unas cargas estándar, iguales, o hay variaciones entre un periodo de tiempo y otro. Si condiciones ambientales como la temperatura, la humedad, la precipitación afectan o no esas cargas. Entonces, en razón a eso, establecimos este trabajo.
Una cosita antes de salir en el de prevalencia que no la mencioné. Yo les decía en el de prevalencia que también buscamos parásitos externos, ¿cierto? Sí. Resulta que no encontramos. Cuando se tomaba la muestra se revisaban los animales, pero no se encontraron parásitos externos encima de ellos. Solamente hubo 2 fincas en donde en algunos animales se encontraron unas pocas garrapatas, muy poquitas. De resto no se encontraron en el momento del muestreo, no se encontraron parásitos externos. Se encontraron garrapatas. De una vez hago el comentario, los ovinos, los caprinos, yo creo que muchos de ustedes lo saben, no son afectados por las garrapatas. Las garrapatas se le pueden pegar a los ovinos y a los caprinos, pero esas garrapatas allí no evolucionan, no maduran. El ovino y el caprino tienen un factor antinutricional que no deja que la garrapata continúe su ciclo biológico, entonces por eso la garrapata no es un problema en los ovinos. Listo. Volviendo a longitudinal. Entonces, para saber cómo es el comportamiento de esos parásitos a lo largo de los periodos de tiempo, se diseñó este estudio. Este es un estudio que está a cargo de una profesional, que tenemos aquí, Ana María. Ella es médica veterinaria zootecnista y ella está haciendo su trabajo de maestría, su estudio, su trabajo de grado, con base en este estudio, el estudio epidemiológico longitudinal. Es un estudio en el cual se escogieron 4 predios, distribuidos como ven ustedes en este mapa a lo largo del Valle Cálido del Alto Magdalena. Un predio en Saldaña, un predio en Coello, un predio en Alvarado y un predio en Armero. Y en cada uno de esos predios se desarrollan estas actividades que nos va a contar a continuación Ana María. Buenos días, mi nombre es Ana María Zamora. El estudio que se está realizando, la investigación, se basa, digamos, en el seguimiento por 18 meses con muestreo fecal y sanguíneo de, digamos, 10 a 12 animales que se seleccionan en cada finca, digamos, que serían nuestras fincas de estudio, y dentro de esas fincas se toman los muestreos y se hace, digamos, el análisis coprológico, teniendo en cuenta, digamos, más que todo los nematodos de la familia de Rhizostophilidae que acaba de dar el doctor, y de paso también se está haciendo un seguimiento de hematocrito y de algunos parásitos, en especial pues en este caso de parásitos solamente se encontraban la plasma en algunas fincas, y también se toma en cuenta la condición corporal, peso y pues el manejo como tal de el uso de antiparasitarios. Las trampas. Bueno, también se está haciendo seguimiento de moscas, ¿sí? Entonces tiene en cuenta estos 2 tipos de trampas, una azul, una blanca, con la idea de que son fotoatrayentes. Eso significa que dependiendo de esa luz, pues algunas moscas se van a adherir a estas trampas, ¿sí? Y se recogen cada mes. Entonces, digamos, esto es un resultado parcial de lo que se ha encontrado en Armero Guayabal, teniendo en cuenta temperatura y humedad. Estas digamos, condiciones se están tomando a partir de un termohigrómetro que se tiene en cada finca. Entonces nos da, digamos, la temperatura máxima y la temperatura mínima, que es la que está a la izquierda, y la humedad máxima y mínima que se encuentra a la derecha de cada finca, ¿sí? Y además también vemos, digamos, las cargas parasitarias, y lo que se hace hacer es una curva de seguimiento si en algún momento, digamos, hay una correlación de estos factores ambientales hacia las cargas parasitarias, ¿sí? Hay aumentos y disminuciones también que dependen, digamos, del manejo que se da en cada finca. Este es de Armero Guayabal, este es en el caso de Alvarado. Digamos, en el caso de Alvarado fue una finca que comenzamos, digamos, con algunos problemas de manejo sanitario que se ven al inicio de los muestreos, que se ven cargas altas. En mayo pues hay una carga grandísima, también hay, digamos, mortalidades en esos momentos. Se empiezan a hacer, digamos, unos tratamientos antiparasitarios y lo que hace es que se disminuyan esas cargas. Como tenemos el problema, digamos, aquí en este caso esta finca, que haya resistencia a los antiparasitarios, entonces ven que al mes siguiente ya habían montado, digamos, esa carga poblacional. Entonces ya se hizo, digamos, un programa donde se evaluó esa resistencia. Entonces pudimos encontrar, digamos, en el caso del levamisol, que dio efecto. Entonces se empezó a manejar, digamos, el antiparasitario indicado, y este pues como tal tuvo su efecto y ha mantenido esas cargas disminuidas. Aún así pues se ven cargas altas, digamos, finalizando los meses, porque de todas maneras ellos siguen su dinámica, siguen su crecimiento, y pues obviamente hay parásitos que son resistentes y son los que siguen proliferando y van a mantener esas cargas altas, ¿sí? En el caso de Alvarado.
Ese es Coello, es una finca que es pequeña realmente y ellos aquí como tal no hacen un manejo antiparasitario continuo, sería digamos de vez en cuando. Entonces ustedes se dan cuenta que las cargas no son altas y además tienen otro factor, que tienen una extensión súper grandísima y que en esta extensión grande casi no tienen pastos. Los animales presentan unas condiciones bajas de peso, digamos de 2, 2,5 y además de eso pues la extensión y la cantidad tan pequeña de animales pues no va a permitir que las cargas sean altas, ¿sí? Y además también las condiciones climáticas, en este caso estamos hablando de un sector que casi no llueve, que mantiene, digamos, temperaturas altas y siempre sol, entonces no permite, digamos, que esas larvas se mantengan. Entonces de pronto se podría, digamos, explicar esa parte que las cargas normalmente se mantienen en 1200 o disminuyen un poquitico más. Y ya la carga alta ya es algo normal, dicen que después de las lluvias siempre tienden a aumentar, en el caso de Coello. La otra finca de estudio es Saldaña, es una finca que empezó, es empresarial, y pues como empezó hace poco, ellos tenían animales pequeños y empezaron a desparasitarlos. En el momento que ellos dan, digamos, un manejo individual de los animales, entonces como son promedios, los que se encuentran acá, entonces podemos encontrar promedios de animales que tenían cargas de 10.000 huevos por gramo, a cargas que podían ser de 100, 50, es decir, casi que no existían, como es un promedio, entonces digamos ahí aparece 2.600, entonces en cargas altas en promedio de la finca, ¿sí? Pero los animales no se encuentran mal, también estamos hablando de que es un manejo empresarial, eso significa que ellos la parte nutricional la manejan muy bien, entonces animales que pueden tener cargas altas de 10.000, pues básicamente no se les ve, digamos, una famacha de 4 ni de 5, si no estamos hablando de una famacha 2, se ven bien, en el caso de esta finca. Listo, muchas gracias. Entonces, con esta actividad, ya le contesto, ya le doy la palabra. Como ustedes ven, lo que estamos haciendo es un seguimiento mes a mes en cada una de esas fincas para saber cómo varía la carga de parásitos, que son las columnas, y eso al terminar el estudio, aquí apenas llevamos 7, 8 meses de observación. La idea es que este trabajo va a ir hasta agosto del próximo año para tener por lo menos un año, un poco más de un año, y poder hacer unas inferencias más acertadas sobre la incidencia de los factores climáticos más los factores de manejo de la finca. Como decía Ana María, hay unas fincas donde el vermifugo es más frecuente, otras donde no, otras donde se hace con diferentes compuestos al mismo tiempo. Todo eso lo vamos a analizar al terminar esta observación. Cuando habla de 10.000 o los huevos, ¿de qué especie? ¿No pueden los tres? Bueno, aquí no se hace diferenciación por especie. Se habla de la carga en general de parásitos, pero como ya tenemos el estudio previo que nos dice que los más frecuentes son Haemophilus, Copeira y Trichostroilus, aquí ya sabemos entonces que en esas cargas está la mayor incidencia de esos tres géneros. Eso es la ventaja que nos da el haber hecho previamente el otro trabajo. Perdón, las vermifugaciones o las aplicaciones de parasitarios que hicieron fueron generalizadas o fue con el método. Eso es algo que todavía no hemos analizado en cada finca. Como les digo, cada finca tiene en este momento su manejo y todavía no lo estamos analizando. Al final tendremos en cuenta eso. Aquí en Saldaña sí están teniendo en cuenta, por ejemplo, famacha, y están haciendo una vermifugación. Eso es lo que hemos aprendido a través del proyecto, ¿no? Ajá. Sí, Y a usar la famacha. Lo que pasa es que en este trabajo nosotros no incidimos en el manejo, que queremos saber cuál es el comportamiento normal, real. Exactamente real, sin nosotros incidir en él. Por eso allí nosotros no damos ningún tipo de recomendación, a no ser que sea muy necesario. De resto dejamos que hagan el manejo normal, porque eso es lo que queremos saber, cuál es el comportamiento normal. Voy a tomarme 15 minutos porque empezamos este componente 10-15 minutos y todavía nos falta un poquito más de información. Esto dentro de la parte longitudinal que nos va a complementar el estudio de prevalencia que hicimos previamente. Como otra actividad del componente de epidemiología, pues viene otra situación bastante importante, que es la situación de la resistencia a los antihelmínticos. Algo que ustedes siempre en todas las reuniones que uno hace manifiestan, que los fármacos no están funcionando, ¿cierto? Que vermifugamos y los animales siguen igual de parasitados. Entonces, es una problemática, como decía yo al comienzo, que está presentando a nivel mundial con cantidad de compuestos químicos, antihelmínticos, antibióticos, plaguicidas. En la agricultura también se presenta la misma situación.
Y es algo real, está en el campo y hoy en día eso es algo a lo que se le está botando mucha corriente porque es un problema bastante sentido. Para mirar cómo está la situación aquí en el Tolima, de lo cual no se hacen estudios hace muchos años también, les decía yo, ustedes esos estudios son por allá de los 80, de los 70, del siglo pasado. Estamos desarrollando este estudio en este momento. Este estudio lo está desarrollando la colega Gisela, muchos de ustedes ya la conocen, es su trabajo de grado también de maestría, y es una actividad en la cual estamos desarrollando los estudios de resistencia a antiemíticos en varias fincas de la región. Hasta este momento se han realizado 6 estudios y los vemos acá distribuidos en el Tolima, uno en Armero, uno en Venadillo, uno en Alvarado, uno en Ibagué, uno en Saldaña y uno en Coyhaique. La idea es que el otro año continuamos también haciendo estudios en otros predios para tener una radiografía de cuál es la situación de resistencia hacia los vermífugos aquí en el departamento. Entonces, dejo a Gisela para que ella nos cuente cómo es ese trabajo. Bueno, muy buenos días para todos. Este trabajo de análisis de resistencia se ha hecho con los estándares internacionales para la evaluación de resistencia, que es el análisis de reducción de conteo de huevos. ¿En qué consiste este análisis? Primero se hace una encuesta principal de cuáles son los productos que utilizan en la finca, ¿sí? en ese predio, y se determina pues qué cantidad de animales hay en el predio, pues para poder seleccionar los predios que se pueden utilizar, porque mínimo debe haber 6 animales por tratamiento que se haga en cada predio. Inicialmente se hace una prueba parasitológica, se hace un análisis parasitológico de materia fecal, en el cual miramos la cantidad de huevos por gramo de materia fecal que encontremos. Los animales que estén por encima de 200 huevos por gramo de materia fecal se incluyen dentro del estudio. Los que estén por debajo pues no se incluyen porque los niveles son muy bajos. Después de que tenemos ya alrededor de 60 muestras, ustedes saben más o menos, pues en costos vale 10.000 pesos cada muestra por animal y se evalúan 60 animales, ¿sí? Por la técnica de McMaster. Se hace un conteo de huevos inicial y después se procede a aplicar los medicamentos. Entonces, en la mayoría de fincas se evaluaron el levamisol, la moxidectina, que es el mismo Cidectin, ivermectina y fenbendazol. En otros predios pues se incluyeron otros compuestos que eran los que utilizaban en esos predios. Posteriormente se espera 14 días después de la aplicación y se hace un análisis para determinar cuál fue la reducción de los huevos de las cargas parasitarias después del tratamiento, comparado con un grupo control que no se le hizo aplicación de los tratamientos. Esos tratamientos se aplican de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, con las posologías adecuadas de cada fármaco y haciendo el pesaje de los animales para determinar la dosis exacta que requiere cada animal. Entonces, dentro de los resultados que obtuvimos, entonces se hace la determinación de cada uno de las reducciones. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Entonces, se tiene cada tratamiento, ivermectina, fenbendazol, levamisol, moxidectina y control, se tiene un conteo inicial de huevos por gramo de materia fecal y se tiene aquí el segundo conteo, ¿sí? Que fue por McMaster, y con una fórmula que es la hablada por los estándares internacionales de Coles, se determina cuál fue el porcentaje de reducción de cada uno de los medicamentos. Entonces, por ejemplo, hay unos que ustedes ven acá que dan negativos, otros que dan 55, 95 y 78. El porcentaje que se tiene para decir que un medicamento es efectivo es que sea por encima del 95%. ¿Sí? Por ejemplo, aquí el levamisol fue el efectivo. Los que están con negativo quiere decir que en vez de reducir el conteo de huevos, antes aumentó. Entonces, por eso da un porcentaje negativo. ¿Sí? En el caso del 55, pues el 55% de la población murió con la aplicación del medicamento, quiere decir que no fue efectivo. Y la moxidectina fue efectiva en un 78%. Tiene
Doctora, una pregunta, ¿la amoxicilina es la misma doramentina? No, no es lo mismo. Hacen parte de la misma familia, que son las lactonas macrocíclicas, pero tienen un diferente mecanismo de acción. ¿Sí? La amoxicilina actúa en otra región de la parte blanco de las lactonas macrocíclicas. Cuando no hicieron pruebas. Unos actúan en la región del GABA y otros en la región de canales de Clot, y es diferente el mecanismo de acción. Sí, pero pertenecen a la misma familia farmacológica, que son las lactonas macrocíclicas. Para complementar un poquito la respuesta, la amoxicilina, como dijo Gisela, tiene una variante muy pequeña en cuanto al mecanismo de acción con respecto, por ejemplo, a la ivermectina o a la doramectina. La ivermectina y la doramectina son del mismo grupo de compuestos, de la misma familia de compuestos. Por eso no evaluamos doramectina en este trabajo, porque estábamos evaluando ivermectina. Entonces, normalmente en los parásitos hay una situación que se llama resistencia cruzada, donde un parásito que muestra resistencia a un compuesto, como en este caso, por ejemplo, la ivermectina, se vuelve resistente a compuestos que tienen la misma estructura química, como por ejemplo la doramectina. Entonces, esa es la respuesta ahí. Bueno, entonces dentro de los predios que hemos analizado, que es Armero, Nariz, Alvarado, Ibagué, Saldaña y Coyaima, hemos encontrado diferentes resultados, en los cuales, por ejemplo, en el compuesto fenmetrazol hemos encontrado que la efectividad es casi que nula. Sí, por ejemplo, aquí en Armero es de menos 58, en Aillo de 33, 55, menos 13, menos 87 y 11,2. O sea, el fenmetrazol no está funcionando con la posología adecuada para este fármaco, ¿cierto? En el caso de la ivermectina, vemos pues que tampoco hay una muy alta efectividad del medicamento, y en los dos predios en los cuales fue más alta, pues hay algo similar en estos dos predios, que es desparasitan con el método de Famacho. ¿Sí? En el caso del levamisol, bueno, pues fue uno de los medicamentos que tuvo mayor efectividad en la mayoría de los predios, ¿sí? Están 66, 92, 95, 90, pues la efectividad no es muy alta en algunos predios, pero pues es uno de los medicamentos que mejor han funcionado. En el caso de la amoxicilina, vemos 92, 99.8, también fue más o menos alta la relación que se tiene de estos medicamentos. Bueno, en el caso de la relación de los parásitos que fueron resistentes a estos medicamentos, resulta que nosotros hacemos también un coprocultivo, que es coger todas esas materias fecal, cultivarlas por 8 días, que es el periodo en que las larvas eclosionan, la larva 3, y hacemos la identificación de esas larvas para saber cuáles especies fueron resistentes y cuáles especies no fueron resistentes al medicamento. Entonces, por ejemplo, encontramos en este caso de Armero, por ejemplo, que gran proporción de Amoncus, o la mayoría resistentes fue Amoncus, ¿sí? Y Trichostrongylos pues fue una menor proporción, por Copelia fue una menor proporción. Queriendo decir, bueno, en la mayoría de las fincas, la mayor proporción, en casi todos los medicamentos de parásitos resistentes fue Amoncus. Quiere decir que este parásito, tras de que es bien patógeno, también está mostrando alta resistencia a los medicamentos comparado con las otras especies de la misma familia, ¿sí? Por ejemplo, en Trichostrongylos tiene una mayor proporción, Copelia y los estrongiloides. Entonces, vemos pues la gran problemática que está de la resistencia y también pues de esos compuestos. ¿Listo? Sí, listo. Entonces, pues eso es lo que llevamos hasta el momento del análisis de la resistencia que se tiene pues acá en los predios analizados. Perdón, ¿significa que después del tratamiento el 100% volvió, o sea, no tuvo efectividad? No, que dice porcentaje en nematodos después de... lo que se hace es mirar la proporción de los parásitos que hay. Por ejemplo, si hubo, yo cuento 50 larvas, ¿sí? De esas 50, las 50 fueron Amoncus. No quiere decir que no haya funcionado, que el 100% no haya muerto, sino que el 100% de las especies eran Amoncus. O sea, es una proporción de especies más no de la cantidad de larvas que hay. ¿Sí? Por ejemplo, digamos,
el efenbenazol. Aquí había 74 larvas que eran aemongus, ¿sí? Pero digamos en una gotica yo puedo encontrar 1000 larvas. Pero en el levamisol encontré nada más 50 larvas, ¿sí? Entonces yo conté esas 50 larvas y esas 50 larvas eran de aemongus. De las 1000 larvas que había en fenbendazol, yo conté 50 de esas 1000 y esas 50, 74 eran aemongus. O sea, es la proporción que hay de larvas más no la cantidad. Listo, Luciana, muchas gracias. Te vuelvo a la anterior. Entonces, como conclusión, digamos, de esa parte de la evaluación de resistencia antihelmíntica, como ustedes ven aquí en estos 6 predios hasta el momento en los cuales se ha hecho el trabajo, esa situación de resistencia es lo que esperábamos, ¿no? Alta y multiresistencia, porque hay predios en los cuales 2, 3 fármacos no funcionan. Pero de aquí ya nos va saliendo algo. En este momento la moxidectina es la que muestra mejores resultados. Pero estos resultados hay que manejarlos también con cuidado. El hecho de que moxidectina haya funcionado en casi todo, pero sin embargo ustedes aquí observan una finca donde no funcionó, tuvo un porcentaje por debajo de lo que se estima como conveniente, que es el 95%. Por ejemplo, en Alvarado fue el 78%, en Alvarado no hay que usarlo. En Collaima, tampoco. Collaima todavía está más bajo que en Alvarado. En esos predios no se recomienda usar moxidectina. Pero ahí vimos otros, por ejemplo Armero, aunque no llegó al 95%, está con unos niveles bastante altos todavía, lo podemos utilizar. En Venadillo este sí no tiene problema de uso, casi el 100%. Y en estos dos, Ibagué y Saldaña, también aunque no llegó al 95%, todavía está en unos niveles aceptables. ¿Cuántos predios en Alvarado, perdón? No, trabajamos un predio por municipio. Por la cantidad de muestras que se tiene es grandísima. En este tipo de estudios normalmente se trabaja pocos predios por área porque es muy diciente lo que sucede en esa área. Entonces, hasta el momento llevamos 6, la idea es llegar a 10 predios el próximo año. Entonces, vuelvo y repito, con base en esto, que veo que, pues, y pueden hacerlo sin ningún problema, veo que están tomando de fotografía del cuadro, no tomen lo que encuentran acá como que en mi predio vamos a tener el mismo resultado, porque ustedes se están dando cuenta que de un predio a otro, de un municipio a otro, esos resultados varían. Esto es una guía. ¿Qué les diré yo en este momento? En los predios, muy posiblemente en la mayoría de ellos la moxidectina es una alternativa y en segundo lugar el levamisol. ¿El levamisol en el oral y el inyectado funciona igual o el inyectado tiene más? Funcionan igual. Oral e inyectable van a tener efecto directo sobre moncus, sobre ostertagia, sobre copero. Pero esto es solamente nematodos, ¿cierto? Esto es para evaluación de nematicidas. No tuvieron en cuenta peña. Sí, ya mostramos el estudio de prevalencia al comienzo y mostramos que Moniesia tiene muy baja prevalencia en la región. Entonces yo les decía que Moniesia no es un problema, no hay que preocuparse por Moniesia. Tremátodos también mostró todavía una prevalencia mucho más baja, entonces por eso no. El problema son los nemátodos. Y hacia allá es donde se enfoca esto. Doctor, estos, como en primer lugar dice que la efectividad de la moxidectina le sigue el levamisol. ¿Y eso actúa sobre los 3 grupos que usted hablaba? Actúan sobre los 3 nemátodos que dijimos que son los principales que encontramos en los estudios de prevalencia. Pero vuelvo y repito, o sea, de primera mano, moxidectina y levamisol, pero vuelvo y repito, cada finca es un caso especial. Sí. Entonces uno tiene que entrar a mirar allí qué condiciones hay para utilizar. ¿Y alguna órgano fosforado? Bueno, les decía que nosotros todavía no hemos concluido, llevamos 6 fincas. Para el próximo año vamos a evaluar otras fincas adicionales y en las cuales vamos a evaluar unos fármacos diferentes a eso. Entre ellos vamos a evaluar el triclorfón, que es un órgano fosforado. Y vamos a evaluar, por ejemplo, el pirantel. Algunos otros, a fin de tener en la mano otras alternativas farmacológicas para el tratamiento. Un fenbendazol, un benzeminazol. Solamente los ovinos en Esto es solo para ovinos y caprinos. Esto se ha hecho en ovinos y en caprinos. Pero por ejemplo en Ibagué, fueron ovinos y caprinos o solo caprinos o solo ovinos. Ovinos y caprinos. Ovinos y caprinos. Bueno, eso entonces sale de esta tabla. Aquí para aclarar un poquito que veo que hubo como hay algo de confusión.
Aquí básicamente con esta observación lo que se está mirando es en donde hubo resistencia, qué nematodos, qué larvas, que decía Isela muy bien que se hizo el cultivo de esos huevos para obtener las larvas, qué larvas sobrevivieron al efecto del antiemítico. ¿Cuáles mostraron mayor resistencia? ¿Cuáles mostraron mayor resistencia? Aquí lo que nos está mostrando esta tabla es que en hongos, y lo ven ustedes aquí en todos los predios, y con todos los antiemíticos donde hubo resistencia, Doctor, es el que sobrevive a todo. Doctor, pero sería interesante tener el conteo inicial y el conteo posterior. Porque Sí. como usted sabe, el Hemophilus es de mayor cantidad. Obviamente van a sobrevivir más por cantidad. Lo que pasa es que este resultado no hay que mirarlo solo, sino complementario al anterior, porque en el anterior es donde tenemos en cuenta el conteo inicial y el conteo final. Por eso aquí no miramos tanto la cantidad de las larvas, sino las especies sobrevivientes. Pero una variable determinante es la cantidad de larvas que hay de Sí. crecimiento en el Indudablemente hay que manejarlo, y ya en los estudios finales sí se va a tener en cuenta esa parte. Eso sí lo vamos a hacer. Doctor Gómez. Muy bien. No, muy interesante. Me parece que como decías, más que fijarse en el resultado en particular de cada caso, aquí hay unas alertas que hay que tomar en cuenta. Por un lado, hacer la revisión de qué productos ven utilizando históricamente y sobre esa base tomar algunas decisiones de ajustes. Pero seguramente esas alertas también nos dicen, bueno, y entonces si ninguno de esos productos sirve, ¿qué hacemos? Porque es una de las principales preguntas que surgen en estos casos. Bueno, si vemos que son los de uso común, hay un proceso de generación de resistencia tan fuerte, ¿qué hacemos? Entonces ahí empiezan a pesar muchísimo los manejos culturales, ¿no? Ya vamos a hablar de eso. Pues, sí, más en el ánimo de Las rotaciones. de llamar a pensar en el sentido de las alertas, y cada predio tiene que hacer la revisión histórica de los productos que viene utilizando, y sobre esa base también tomar decisiones adicionales. Me parece que es muy interesante. Otra cosa importante, ahorita que la doctora preguntaba sobre el método IMI, resulta que también tenemos que informarnos sobre qué clase farmacológica es cada medicamento, porque a veces es la misma molécula pero con otro nombre o con otra, y pensamos que es la misma molécula, pero igual también tiene resistencia, ¿sí? Por ejemplo, nosotros probamos cada clase farmacológica, pero esa resistencia que observamos ahí también aplica para otros medicamentos que pertenecen a la misma clase farmacológica. Gracias, doctor Gómez, por sus comentarios. Bueno, complementario o adicional a estos estudios de campo, estudios de tipo biológico en laboratorio, acá en la universidad, se están desarrollando ya los estudios de un poco más de tecnología, y son estudios de tipo molecular ya para buscar alteraciones genéticas en el ADN de los parásitos que lleven a generar esa resistencia, y que en laboratorio de pronto a futuro, nosotros por ahí en unos años, no tengamos que hacer cultivos, coprocultivos o hacer conteo de huevos, sino simplemente con hacer la extracción del ADN a esa materia fecal que se recolecta, podamos hacer diferenciación de resistencia hacia fármacos en una finca. Y de igual manera estamos desarrollando trabajos para la identificación de especies. Identificar Hemophilus, Ostertagia, Coperia a través de un coprológico, a través de los huevitos, es supremamente complejo, no es muy fácil. Esos huevos son muy parecidos. Hoy en día lo que se está tratando es a través del ADN de hacer una diferenciación muy específica, y hacia allá estamos haciendo trabajos también en el proyecto Innovis en este componente, estandarizando ese tipo de prácticas para poder más adelante ya tenerlas como un servicio para los productores. Ya para finalizar, y como lo decía aquí el doctor Gómez, uno no puede hablar de este problema parasitario sin también mencionar algunas de las alternativas o de las prácticas que se deben implementar para disminuir esas parasitemias. Aquí tenemos una primera actividad, y es, lo decíamos al comienzo, hay que primero determinar si se requiere o no vermifugar. No vermifugar por costumbre. No vermifugar todos los animales porque es que yo vi un animal enfermo, entonces vamos a vermifugarlos a todos. La idea es que en cada uno de los predios, con cada uno de nuestros animales, a través de esas situaciones, determinemos si se requiere o no. Una primera sine qua non, y que es importantísima,
es el coprológico. El coprológico es el que nos dice si sí o no es necesario vermifugar, porque nos va a mostrar qué tan parasitado está el animal. Si en nuestra finca son pocos animales, 5 o 10 animales, pues se puede hacer la muestra individual. Si son más, pues normalmente uno no le hace la muestra a todos los animales, sino que toma unos pocos de ellos. Si son 20, 30, 40 animales, usted toma 5 o 10 muestras, las trae al laboratorio y allí hace la coprología, para saber si es necesario o no vermifugar. Hoy en día tenemos una herramienta muy importantísima con ovino y caprinos, que todos ustedes conocen la técnica FAMACHA. Esa técnica FAMACHA está fundamentada en 3 situaciones. ¿O cómo sacaron esa tablita de colores que está acá? Eso fue un grupo de investigadores que se pusieron a hacer el seguimiento de unos ovinos. Esto surgió por ahí en Sudáfrica. Cogieron ovejas, hicieron coprologías, determinaron cargas de huevos, correlacionaron esa carga de huevos con el hematocrito, el nivel de glóbulos rojos en la sangre de esos animales para determinar anemia, y esas dos variables, la carga de parásitos y el nivel de hematocrito, lo correlacionaron con la coloración del párpado de la oveja, y de ahí sale la famosa tabla donde el nivel 1 nos está indicando un animal que, y eso lo correlacionaron con la especie parasitaria que estaba afectando esos ovinos, que adivinen cuál fue, Pneumocus, que es el más patógeno, el más hematófago. Entonces, con base en eso, le sacaron la tabla. FAMACHA 1 es un párpado rojizo, notorio, que está denotando que ese animal no tiene problemas de parasitismo. Pasamos al 2, al 3, al 4 y al 5. 4 y 5. 5 blanco como un papel, ese animal está que muere. Hay que vermifugar y fuera de eso hay que implementar otro tipo de manejo para sacar adelante ese animal. El grado 4 no está tan blanco, pero también presenta palidez, hay anemia, es un animal que puede presentar altos niveles de Pneumocus, es necesario aplicar manejos antiparasitarios y medidas complementarias. Tenemos exámenes coprológicos, FAMACHA y la condición corporal, externamente, lo que les mostraba la imagen al comienzo de la charla. Animales flacos, huesudos, o se va uno a mirar aquí el lomo del animal, a mirar el grosor del músculo del lomo, y eso nos ayuda a determinar cómo es el estado de carne de ese animal, y eso se complementa con la FAMACHA, y si tenemos los coprológicos con los coprológicos, y con eso se puede determinar si es necesario o no vermifugar. Algo que es importantísimo y que muchas veces no se hace, y eso sucede con todos los fármacos: utilizar el vermífugo adecuado a las dosis indicadas para prevenir la aparición de resistencia a antihelmínticos. A la dosis indicada. En todas las etiquetas de los vermífugos dicen cómo se usa: 1 ml por cada 50 kilos de peso, 12 ml por cada 25 kilos de peso. Eso es lo que recomienda el fabricante de ese producto, y que él dice que así es que tiene efecto. Entonces, eso hay que hacerlo de acuerdo al peso. Es necesario pesar los animales cuando se vaya a suministrar un compuesto. Yo sé que a decir, pero 100 animales y ponerme a pesar los 100, pues si toca, toca. El que tiene 100 animales ya sabe cuánto pesa el animal. Hay veces a ojo, sí hay unos que miden muy bien a ojo, pero eso depende. Lo ideal es hacer el pesar. Muchas veces se dice, no, en 100 animales tomemos el animal de más peso, el más grande, y sobre ese calculamos la dosis. Eso no es adecuado. O tomarla sobre el más pequeño, no sé. Eso no, hay que tener el peso exacto para, de acuerdo a eso, suministrar la cantidad necesaria, porque si eso no se hace, se genera resistencia. Y en este cuadrito se muestra cómo es que se desarrolla la resistencia de los nematodos hacia los fármacos. Inicialmente, en una población de parásitos en un animal, aquí en este caso del ejemplo son 9, hay uno rojito. Ese rojito está indicando que ese parásito, dentro de la población que tiene ese animal, tiene la característica de resistencia a un antihelmíntico X. Cuando se usa ese antihelmíntico, después de la vermifugación, cuando vuelven a crecer las poblaciones de los parásitos, ya aquí era uno resistente en 9. Aquí en este ejemplo le bajamos un poquito el número, ya le pusimos 1 en 3, uno resistente en 3 total, es decir, el porcentaje aumentó de resistencia.
Después de varias vermifugaciones, con el mismo antiemítico, vemos cómo la situación cambia. Volvemos aquí a los 9. De 9, aquí en este, cuando se va a hacer, digamos, la última aplicación, hay 5 resistentes. Se hace la aplicación y al finalizar, ya miren cómo cambió la situación. Uno solo rojo acá, aquí ya la mayoría son rojos, es decir, resistentes. Así es como se va desarrollando la resistencia hacia un compuesto. Y hay algo que también hay que tener claro. La resistencia de que se desarrolla, eso no se puede evitar. Con todo fármaco, con los antibióticos también, con otros plaguicidas también. Lo que uno como técnico y ustedes como productores deben tratar de hacer es de disminuir el ritmo de desarrollo de esa resistencia, que se demore lo más posible en presentarse resistencia en la finca, pero pónganle la firma que en algún momento va a haber ese problema. Y en la medida que lo manejemos adecuadamente, demoramos en que este aparezca. Esto que también hay que ponerle bastante cuidado. Instalaciones aseadas, secas y sin hacinamiento. Aseadas, los corrales, los establos, diariamente pues hay que hacer un manejo de las excretas, de la materia fecal, hay que recogerla, hay que limpiar los pisos, hay que lavarlos y hay que procurar que esos pisos estén secos. En la medida que los pisos mantengan húmedos, allí en esa humedad van a prevalecer los huevos y los huevos van a dar lugar a larvas que después van a contagiar a infectar a los animales. Entonces es importantísimo que todas esas instalaciones estén aseadas y secas y que en lo posible pues no haya hacinamiento. Entre más hacinados estén los animales, mayor proporción de animales por corral estén juntos, hay una mayor posibilidad de que se transmitan enfermedades. Entonces es necesario evitar hacinamientos. Y lo que mencionaba por ahí algunos de ustedes hace un momento, la rotación de potreros. Disponer de pasturas de buena calidad y con adecuada rotación de potreros. Buena calidad, pasturas con leguminosas. Estamos dando proteína, estamos dando energía al animal. Pero a la par de eso podemos manejar la rotación de especies animales. Miren aquí en esa fotografía tan bonita, caballos y ovejas. Eso es recomendable en la medida que se pueda en una finca. ¿Por qué? Los parásitos que afectan a las ovejas y a las cabras no afectan a los caballos. Entonces, si el caballo ramonea, pastorea en el mismo potrero donde están las ovejas, el caballo va a recoger muchos huevos y larvas que posteriormente no van a tener la posibilidad de afectar a los bovinos, y esos caballos no se van a ver afectados. Caso diferente a los bovinos, porque en muchas fincas lo que se usa es mezclar bovinos con bovinos, no se hace nada. Muchos de los parásitos de los bovinos afectan a los bovinos y muchos de los bovinos afectan a los bovinos, entonces con eso no hacemos control. El control se hace rotando monogástricos con rumiantes, es decir, caballos con ovejas y cabras, y eso va a ayudar a bajar las cargas de parásitos en los... Doctor, una pregunta, ¿la talla o el porte de la pradera incide con la proporción de sí, de las larvas? Sí incide. En los ovinos y caprinos no tanto, porque como ustedes saben, el ovino y caprino ramonea hasta el suelo, hasta la tierra. Entonces, él así haya muy buena pastura, muy buena material forrajero, él en determinado momento llega y ramonea hasta la tierra, y en la tierra hay huevos y larvas y se las comen. Entonces, pero en otras especies, como por ejemplo los bovinos, tienen una incidencia alta. Y aquí en esta parte, pues, decíamos hace un momento, la rotación de potreros, el descanso de potreros, a pesar de la hipobiosis, no todas las larvas entran en hipobiosis. Muchas de ellas no tienen la capacidad de entrar en hipobiosis, entonces ahí es donde juega un papel importante la rotación de potreros, el descanso. 20, 30, 40, 50 días, de acuerdo a la especie forrajera, van a ayudar a bajar altamente las cargas de larvas en la pastura y que no van a ser consumidas por los animales. Finalmente, pues, esto es un trabajo, como ustedes se dieron cuenta, que no es de una sola persona, es de un grupo, de un equipo que ha participado y sigue participando en el desarrollo de las actividades, y que pues esperamos a la vuelta de un año tener ya unos resultados mucho más profundos y que van a contribuir a, como les decía al comienzo de la charla, a darle solución a este problema del parasitismo en los ovinocaprinos. Bueno, muchas gracias.